está en una situación donde el radicalismo ha crecido muchísimo en los últimos años y le da una expectativa pensando en el 2015, ¿no? Que eso lo va a decidir después el concejal. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la parte legislativa es lo que usted quiere. Mire, vamos a empezar con esto porque esta semana los vecinos de esta ciudad adquirieron un poco más de derechos. ¿En qué sentido? De hacer operativo algunas cuestiones que tienen que ver con los ruidos molestos. Es la modificación de una ordenanza, la 8137, y nos gustaría que usted, Martín, nos cuente de qué se trata este proyecto de su autoría y aprobado. Sí, la ordenanza lo que hace, me acuerdo que lo charlamos justo el día de la sesión, lo que hace claramente es que genera un sistema operativo de fácil aplicación para los casos que hay ruidos molestos o vibraciones molestas provenientes de obras. ¿Qué es lo que hace la ordenanza? Dice que cualquier lindero, mejor dicho, la ordenanza anterior decía lindero, ahora es lindero o no lindero, trabajos medianeros o no medianeros, cualquier vecino de una obra de construcción que esté sufriendo ruidos molestos o vibraciones debe llamar a la Guardia Urbana Municipal. La Guardia Urbana Municipal debe concurrir, constatar si estos ruidos o vibraciones existen. En caso de que existan, paralizar los trabajos, se labra un acta y ese acta se le envía a obras particulares para que decida si hay una infracción que corresponde ir al tribunal de faltas o no. Es decir, hay un sistema de protección automático que debería regir y que tendría que funcionar y que el municipio obviamente debe implementar. Ante esta modificación, la ordenanza solamente permitía protestar o quejarse por ruidos molestos a los linderos por trabajos sobre medianeros. Con el sistema de construcción que hay hoy actualmente es una limitación absolutamente irracional y que la verdad que dejaba sin resguardar muchos derechos. Muchas veces uno está a un departamento de distancia o se quiere quejar sobre un taladro que está trabajando sobre el suelo y que no está trabajando sobre el muro medianero, y con la ordenanza anterior, antes de la modificación que se votó ayer, quedamos claramente descubiertos. Y la necesidad de la gente, obviamente, ¿no? Sí, la sí. protección fundamentalmente. Ahora vamos a otro tema que tiene que ver a la Rosario Productiva. Sí. Usted ha sido subsecretario de la producción y ha tenido una interesante experiencia en el Ejecutivo. Sí. En este tiempo de legislador municipal, ¿qué ha visto que ha avanzado la ciudad en la cuestión de reordenar la cuestión industrial, la cuestión de las industrias y el desarrollo de esta ciudad? Mira, la verdad que desde la campaña que lo prometimos, que me pedían por favor de que deje de hablar solamente de lo productivo, me acuerdo, hasta una vez que ingresamos al Consejo, estamos focalizándonos mucho en lo que es la Rosario Productiva, que es generar más actividad económica y más empleo. Creemos que estas cuestiones después terminan generando un derrame muy beneficioso sobre la sociedad, un círculo virtuoso, como decíamos antes, más empleo es menos inseguridad, más empleo es más integración social. Para eso nosotros decimos, bueno, tenemos que generar las condiciones para el desarrollo local. Más allá de que las grandes decisiones de inversión y que una economía funcione o no está determinada por la macro, por las decisiones nacionales, en la micro, a nivel local, uno puede tomar ciertas medidas, sancionar ciertas normas que hagan que el municipio sea un ente receptor de inversiones o sea un ente expulsor de inversiones. En ese sentido, lo que nosotros vimos que el problema más grande que tenía Rosario era el suelo industrial. Escasez de suelo, el poco suelo que existía era muy caro, y el poco suelo, además de caro, no tenía infraestructura. Entonces arrancamos con un orden cronológico que le tratamos de dar cierta razonabilidad. A veces la política hace que se aprueben unas cosas antes que otras, pero bueno, en diciembre aprobamos el Plan Integral de Suelo Productivo, que duplicó las cantidades de hectáreas de suelo industrial que tenía Rosario. Rosario tenía 1.050 hectáreas, pasamos a más de 2.100 hectáreas de suelo productivo. Esto significa suelo donde se pone a instalar industrias. Siempre pongo mucho el foco en la industria porque Rosario había adoptado un perfil muy de servicios y turísticos, y nosotros creemos que hay que acentuar y recuperar el perfil histórico e industrial que tuvo Rosario. O sea, el primer tema fue duplicar las hectáreas y penalizar la tenencia especulativa. Penalizar la tenencia especulativa fue con una sobretasa de baldío, que para que la gente lo entienda significa que se te va duplicando, triplicando y cuadruplicando la TGI todos los años si es que vos no construiste industria en estos terrenos que te declaramos industriales. ¿Por qué ocurre esto? Porque al declararlos industriales el Estado le está dando mucho mayor valor a la persona que tiene un suelo rural. ¿Qué te quiere decir? Ahora que te doy más valor, también te digo, construí tu industria ahí o vendéselo en industrial. De esta forma tratamos de actuar sobre la oferta y con una presión fiscal tratamos de actuar sobre lo que es el precio, para que haya más terrenos y que estos terrenos estén más baratos. Eso se sancionó y ya está, es una ordenanza que ya está vigente y que a partir de diciembre de este año empieza a aplicarse la sobretasa de baldío. Una vez que se sancionó esa ordenanza dijimos, bueno, vamos a actuar sobre el precio y sobre la cantidad de hectáreas. ¿Qué nos falta ahora? Obras de infraestructura. Presentamos un proyecto dividido en dos.
Por un lado, un fondo fiduciario para obras de infraestructura. Esto significa que vamos a hacer un fondo de dinero para realizar obras de infraestructura en 500 hectáreas de suelo industrial. ¿Por qué? Porque el industrial, con la solución que le hemos dado, compraba el terreno, pero cuando se quería instalar le decía el municipio, no, vos tenés que traer la obra de gas, la obra de luz, la obra de cloaca, el pavimento y la electricidad. Terminé viendo casos cuando era subsecretario de producción donde una persona compraba un terreno a 300.000 pesos, se presentaba ante el municipio y le pedían 4 millones de pesos de obra. Una cosa totalmente irracional. Como esas obras, te decía, es muy difícil realizarlas de a uno, o nadie las quiere realizar porque después la usufructúa todo el barrio, dijimos 500 hectáreas, se establece el régimen de contribución de mejoras con registro de oposición, bueno, las obras las pagamos entre todos pero rateadas, con lo cual termina siendo mucho más barato. De ese modo, obras de infraestructura para 500 hectáreas que ya estén disponibles para instalar industrias, y por otro lado la segunda parte del proyecto, el otro mecanismo de gestión que también es generar asociatividad en cierto modo, es la creación y el desarrollo del primer parque industrial de origen público en la ciudad de Rosario. Ahí teníamos cantidad de hectáreas, precio e infraestructura, y de ahí pasamos a todo lo que tiene que ver con ordenamiento, es decir, ya no solamente buscamos el crecimiento, sino que buscamos que este crecimiento, que estoy seguro que se va a dar del sector productivo de la ciudad de Rosario a partir del año que viene, en función de todas estas ordenanzas, se dé de una manera planificada y ordenada, y no se dé a un nivel caótico como se ha dado en otros lugares, de decir, vengan inversiones, vengan industrias, instálense en cualquier lado. En ese sentido sancionamos 2 ordenanzas. El certificado de compatibilidad productiva, que dice que cuando una industria se va a instalar en una zona donde ya es industrial, el municipio debe decirle si esa actividad es compatible con las demás, es para evitar los juicios entre industrias, que son muy frecuentes hoy en día. Y por otro lado, presentamos otro proyecto que se sancionó ayer, que es el de distritos productivos. Distritos productivos ni más ni menos que el modelo exitoso de desarrollo de pymes de todo el mundo, especialmente en regiones de Italia. ¿Qué hace el distrito productivo? Dice, en determinado lugar de la ciudad quiero concentrar esta actividad económica. En este lugar voy a concentrar la metalmecánica. ¿Cómo hago? No trabajo a través de prohibiciones, no digo, acá no se puede instalar otro, no se puede instalar quien quiere. Pero si en este lugar, que yo lo declaro, distrito metalmecánico, se instala una industria metalmecánica, le doy exenciones impositivas, 50% de DREI y 100% de TGI, exenciones de índices urbanísticos y edilicios, o sea, muchas cuestiones que uno debe donar espacio público, pagar cuestiones de exceso de altura, en este caso no se daría, y también una línea de créditos blandos del Banco Municipal para financiar las empresas que existen en este lugar. O sea, un paquete muy fuerte de medidas beneficiosas para que se concentre determinada actividad en determinados lugares de la ciudad. Martín, no solamente, discúlpame Alejandro, tu trabajo en el Consejo Municipal pasa por la producción, también sabemos que venís recorriendo barrios de la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cuáles son los pedidos, los requerimientos más importantes que los vecinos te plantean? Mira, obras de infraestructura, por un lado, Rosario está muy postergado por el tema de obras de infraestructura. Si uno hace un análisis, no me quiero ir siempre a los números, pero si uno hace un análisis del presupuesto municipal, te das cuenta que hemos hecho muy pocas obras de infraestructura con capital propio y que la verdad que por más buena voluntad que tenga la Intendencia, va a ser muy difícil hacer obras de infraestructura con capital propio porque hay una asfixia financiera muy importante. En ese sentido veo que se ha abierto un diálogo con la provincia y con la nación que es muy interesante. Y por otro lado, bueno, las demandas habituales, inflación e inseguridad, que son las dos que encabezan cualquier encuesta, pero quizás por el perfil que uno adopta, una demanda constante es un empleo formal. Muchas veces lo que nosotros decimos es lograr políticas de empleo, mejorar la empleabilidad de la gente con capacitación en oficios, mejorar las posibilidades de conseguir un empleo instalando industrias, termina generando que una persona y la familia pueda generar un proyecto de vida, pueda tener de dónde mantenerse, pueda proyectar de qué mantenerse en los próximos años, y eso termina generando también a veces que los otros problemas de a poco se vayan solucionando. Martín, vuelvo al tema de la industria y puntualmente las industrias culturales. Rosario daría la sensación de que da un entorno para este tipo de industrias, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, digo, pensando la cuestión de diseño, web, digamos, edición de libros. ¿Cómo ves que la municipalidad puede aportar a esta cuestión, sobre todo pensando en los jóvenes y en las futuras generaciones? Mira, por un lado, todo este sistema de creación de distritos va a contemplar industrias culturales. De hecho, uno de los distritos que tenemos contemplados, que es reconocer una situación ya consolidada, es el polo científico-tecnológico que está alrededor de la Facultad de la Siberia. Está Bioceres, va a estar el batallón con todo este sistema de empresas de software. Por ese lado también estamos. Hoy a la mañana tuve una reunión con los comerciantes de Pichincha, donde ellos me plantean que no solamente quieren ser un distrito gastronómico, sino que quieren ser un distrito gastronómico cultural.
diseño de ropa, diseño de indumentaria, cuestiones vinculadas con la moda y también con la historia cultural que tiene que ver con Rosario, muy arraigada con Pichincha. Y después el otro foco donde Rosario claramente avanzó, pero tiene que avanzar más, es con lo que es capacitación en oficio vinculado con los oficios culturales. O sea, los oficios no son solamente carpintería, talleres mecánicos, tornería, sino que también hay que incorporar lo que tiene que ver con oficios culturales. Y lo hemos hecho, hemos dado instructorado de tango y de folclore, que ha sido un reclamo de ciertos sectores del radicalismo histórico que nos lo han pedido, oficios culturales que tienen que ver con construcción de artesanías, todas cuestiones donde nosotros apuntamos siempre y cuando, digo yo, le ponemos un solo objetivo, que tenga salida laboral. Porque a mí lo que no me interesa es lo que pasó durante muchos años en Rosario, que había oficios que eran muy interesantes, que se lo daba como contención a la gente, pero después esa gente tenía una doble frustración. No conseguía empleo, recurría a un oficio y ese oficio después no tenía salida laboral. Entonces lo que yo siempre digo es busquemos oficios culturales, sí, pero oficios culturales que tengan salida laboral y posibilidades real de materializarse, ¿no? Hablabas del radicalismo y hablaba el invitado anterior, Miatelo, de que es necesaria una renovación. Él hablaba de una renovación frente al Frente Progresista. Nosotros con vos vamos a preguntarte sobre una renovación al interno o en el interior del Frente Progresista. ¿Qué proyecto tiene el radicalismo para proyectarse y tener una mayor presencia? Mira, justamente el análisis que nosotros hacemos es ese. Nosotros creemos que el Frente Progresista hizo muchas cosas bien por Rosario, cambió la visión de Rosario, pero dentro de un proceso de agotamiento natural, donde después de 20 años se producen naturalmente, como te decía, aburguesamientos, se producen a veces falta de respuestas con la velocidad que las demandas van creciendo. Entonces nosotros lo que decimos es algo similar a lo que dijo Miatelo a nivel nacional, es rescatar lo mucho que se hizo bien, pero cambiar la agenda, pasar en vez de estar hablando constantemente de los logros del pasado, la salud, la cuestión social, empezar a hablar cuál es la agenda del futuro, cómo generamos una rosario productiva, cómo generamos más empleo, cómo nos insertamos nacional e internacionalmente. Bueno, en eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Y esa renovación creemos que nosotros estamos plenamente capacitados de darla. Formo parte de una generación del radicalismo que no solamente tiene ideas claras en cuanto al ideológico, sino que tiene ideas claras de lo que quiere hacer el día que le toque gobernar y que principalmente, creo que con eso estamos rompiendo, tiene vocación de poder. Además, Martín y Alejandro, me da la sensación que el radicalismo hoy está pasando un momento, me parece que el mejor, después del 83, donde hubo renovaciones, donde hubo una mesa de conducción en la ciudad de Rosario de buen trabajo, hasta el punto que hoy pasa por la sede del radicalismo y ves gente permanentemente. Creo que hoy el radicalismo, aprovechando el gasto socialista de gestión, que es obvio, ha crecido bastante y creo que está a la altura de sentarse mano a mano con el socialismo a la hora de una negociación. Seguro, lo único que a veces limita a estas evoluciones es que los sistemas electorales, como la boleta única, si bien son muy beneficiosos en algún aspecto, también tornan a la política muy personal. Entonces, a veces no alcanza el crecimiento orgánico, no alcanza el crecimiento de las estructuras y el desarrollo territorial, sino que también necesitas candidatos. Bueno, nosotros en esta cuestión, como te decía, es una generación que viene reclamando el acceso al poder, tiene un modelo de ciudad y de provincia que quiere ejercer y que quiere instalar, pero a veces te están faltando todavía la evolución de los tiempos necesarios para que los candidatos que vos tenés sean candidatos con verdaderas posibilidades de ganar. Bueno, en ese proceso estamos y el año que viene veremos en qué condiciones estamos, si de acompañar un proceso exitoso o si de dar verdaderamente la disputa. En Santa Fe, por ejemplo, y en el sur provincial, ustedes tienen una figura como que ha estado acá, el intendente de San Lorenzo, presidente de la Convención Radical. Yo siempre digo lo mismo, lo he charlado con él y se ríe. Le digo, ¿cuándo va a salir de San Lorenzo y empezar a caminar la provincia? Porque es un intendente joven, es un intendente exitoso, sabe gestionar en términos absolutamente prácticos. Y además es una persona muy formada y capacitada. Yo creo que el político del futuro ya no es más un político discursivo a la vieja usanza, sino que necesita gente que también esté capacitada desde lo técnico. Fíjate, nuestro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser Facundo Manes, que era el neurólogo de Cristina. El candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires seguramente termine siendo Martín Lustó, un economista con mucho conocimiento y también con accionar político.
Leonardo Raimundo, creo yo que sería un excelente candidato para que saliera a caminar la provincia en nombre del radicalismo. Martín, discúlpame Alejandro, persona joven, tener una trayectoria dentro del Ejecutivo Municipal como subsecretario de la Producción, hoy actualmente concejal, y la renovación que la gente está pidiendo, lo ha dicho Miatelo, la renovación del peronismo, la renovación del Frente para la Victoria, la renovación en el radicalismo. ¿Venía estudiando la posibilidad de una candidatura al año próximo o todavía es tiempo de madurar tu gestión? Por ahora estamos en ese proceso de madurar la gestión, de tener un plan de gobierno de ciudad que lo venimos diseñando no solo desde el Consejo, sino con equipos de asesores. Nosotros estamos trabajando no solamente para una concejalía, sino para tener un modelo de gestión de ciudad. Tenemos gente trabajando en área de planeamiento y obras públicas, tenemos gente trabajando en el tema de salud pública, tenemos abogados trabajando en las áreas de gobierno, gente muy vinculada con la economía que se ha capacitado afuera y que está trabajando ahora de nuevo en la ciudad. O sea, nosotros queremos tener un modelo con el cual sepamos qué es lo que le vamos a proponer a la gente de cómo queremos gestionar Rosario. Después, las realidades electorales son las que nos van a decir si estamos en condiciones de dar la disputa exitosamente en el 2015 o si todavía tenemos que esperar una tanda más. Si me permitís, te voy a llevar a nivel nacional, porque nombraste a Martín Lustó. Digo, ¿cómo ven ustedes desde el radicalismo esta cuestión de los fondos buitres y del problema que tiene Argentina concretamente con el fallo del juez Griesa? Yo creo que nosotros estamos pagando las consecuencias a veces de estar cambiando las reglas de juego constantemente. O sea, los holdouts nosotros sabíamos que existían, hubo un proceso de reestructuración de deuda muy importante que incluyó el 92% de la deuda argentina, hubo un 7-8% que quedó afuera. Bueno, este 7-8% nosotros lo desconocimos. Teníamos la obligación de haber generado algún tipo de negociación y obviamente, como en cualquier juicio, es ideal que la negociación venga antes de la sentencia en contra. Si la negociación se da con una sentencia en contra, obviamente que la negociación va a ser mucho más gravosa. Ahora lo que digo, no podemos estar todo el día cambiando las reglas de juego. Kicillof amenazaba en un momento de cambiar el domicilio de pago de Nueva York por Buenos Aires. Cualquier economista y abogado del mundo sabe que eso implica un default técnico. Argentina lo que tiene que hacer es sentarse, no bajar la cabeza, no someterse, pero sí negociar y salir de esta situación, porque caer verdaderamente en un nuevo default nos trasladaría al 2001 con un agravante. Ya no sería solamente un default económico, sino sería un default institucional. O sea, no estaríamos cumpliendo con la sentencia con la sentencia de los jueces de Nueva York, que son los jueces a los que nos hemos sometido. Porque no dejemos de recordarle a la gente que la jurisdicción a la que nos sometimos voluntariamente al emitir bonos. La última y breve, Sí. El próximo viernes se reelige la nueva conducción del radicalismo en Rosario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Ya hay algún nombre en danza? ¿Se está estudiando? ¿Se está negociando? Hay algunos nombres, todavía no está definido, pero tratamos de buscarle el mismo perfil. Gente del partido, gente militante, gente con experiencia y que tenga capacidad de contención de todos los sectores tan heterogéneos que a veces forman parte de un partido grande como el radicalismo. Bueno, Martín, ha sido un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, santafelaprovincia.com.ar nos pueden ver las entrevistas y recordarles que también puede leer el diario El Eslabón con noticias impactantes. Siempre un diario... Siempre fuerte. Siempre fuerte este semanario. Bueno, Alejandro, lo felicito. La ficha, como siempre, Le agradezco. imposible competir con usted. Bueno, agradezco. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este programa con José Tesa, diputado provincial, Osvaldo Miatelo, concejal, y Martín Rosúa también, concejal. Joven concejal. Joven concejal, Muy joven. con una trayectoria y expectativa. Y sobre todo, pero trayectoria y futuro. Y futuro. Mucho Gente, futuro. muchísimas gracias. A disfrutar mañana. Ojalá Argentina dé un paso más y podamos estar en los cuartos de finales. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Bien. A la 19. Hoy ahora sí, y A la sí, y 19, mañana... a las 9.